reflexionemos ese domingo de estas palabras de Jesús. Nos invitan a ser sal y luz para los pueblos, para nuestro hogar, nuestro ambiente, las personas que viven con nosotros, que comparten con nosotros. Meditemos en un primer momento, hermanos, ¿por qué dice Jesús estas palabras? ¿En qué ocasión? Tal vez algunos de ustedes que han hecho curso bíblico, o que participa a un grupo de oración o participa a un momento de crecimiento espiritual, puede recordarse en qué momento preciso dice Jesús estas palabras. Ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra. Tenemos palabras de Jesús cuando está con sus discípulos en la barca. Tenemos palabras de Jesús cuando va caminando, cuando entra en los pueblos. Pero hay, hermanos, un momento bien preciso en que el Señor nos entregó estas palabras. Bien, partamos esta noche desde ahí. Según el Evangelio de San Mateo, Jesucristo se ha llevado, están sus discípulos, está la gente que lo ha seguido y está en un lugar bien preciso, en una montaña. Y ahí, según San Mateo, es uno de los primeros discursos de Jesucristo, una de las primeras predicaciones de Jesucristo. Y nosotros tenemos en el capítulo 5 de San Mateo esas palabras, esa invitación, esa buena noticia. Jesucristo empieza a anunciar el reino de los cielos como una buena noticia. Y ahora recordaremos, hermanos, bienaventurados, en el capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ahí tenemos el discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, hermanos, tenemos, San Mateo ha querido poner juntas esa primera predicación y en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, tenemos un discurso. Un primer discurso de Jesús, donde se empieza con esa invitación a la alegría, a la felicidad, a la bienaventuranza. Bien, continuando el Evangelio, hoy hemos leído de los versículos 13 y 16, del 13 al 16. Jesús ha dicho esas palabras, pero antes les ha dicho, bienaventurados, dichosos, ustedes, porque de ustedes es el reino de los cielos, los pobres, los humildes, los mansos, los que trabajan por la paz, los hambrientos y sedientos de justicia. Así, hermanos, San Mateo nos invita a nosotros, nos recuerda, el Señor nos ha llamado primero que todo a una felicidad en el reino de los cielos, en su casa. En la casa del Padre Él nos ofrece una felicidad eterna que es estar en la presencia del Señor, estar en la casa del Señor, estar en su santuario. A nosotros el Señor nos ha venido a buscar, como un buen pastor nos ha venido a buscar y nos ha llevado y nos continúa a llevar sobre sus espaldas y nos va purificando, nos va limpiando, nos va reconstruyendo interiormente, reconstruyendo nuestro corazón. Reconstruyendo nuestro corazón, ese lugar que es el primer templo para el Señor, nuestro corazón. Allí, hermanos, aquí en el Evangelio según San Mateo tenemos estas palabras. No olvidemos, no podemos leer, en esta celebración no hemos escuchado los 3 capítulos, pero recordemos que en el corazón de estos capítulos, Jesús nos entrega la oración maravillosa del Padre Nuestro. Cuando ustedes recen, digan, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y así en este discurso, Jesucristo, recordemos, que nos invita a una santidad, a una perfección, a asemejarnos a Él.
Y ahí tenemos aquellas palabras que nos invitan a convertirnos, que nos invitan a despertarnos, nos invitan a volver nuestros ojos hacia Él, que Él es verdadera luz, Él es la verdadera sal. Y recordemos aquellas palabras que dice, cuando alguien te golpee en la mejilla, ponle la otra. Si alguien te roba la túnica, ofrécele también el manto. Aquel que te obligue a caminar 1 milla, camina con él 2. Sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial, que manda la lluvia sobre los buenos y sobre los malvados. Hace brillar el sol sobre los buenos, los justos y los injustos. Hermanos, al meditar estas palabras para este domingo, esas palabras hoy para nosotros son un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que es el Señor que nos da. Nos quiere hacer participar de su luz, nos quiere hacer participar de su misión. Él es luz para las naciones. Él es la sal que ha venido, ha tomado, el Hijo de Dios ha tomado un cuerpo, para que con su cuerpo y con su sangre, darnos sabor a nuestra vida. Él, como verdadera sal, tiene que ser destruida y entregada por nosotros, por nuestra salvación. Aquí, hermanos, yo siempre advierto un pequeño peligro, sobre todo en la predicación. Podemos caer muchas veces en la predicación o en la meditación de la palabra de Dios. Yo estoy llamado a ser sal, a ser luz. Sí, pero yo no he nacido sal. Yo no he nacido luz. Tú, hermano, y yo la hemos recibido gracias al bautismo. Es en el día de nuestro bautismo que desde pequeños y gracias a los adultos, a la fe de nuestros padres, de nuestros padrinos, nosotros crecemos en la fe cristiana. Gracias al testimonio de nuestra familia, de nuestros ambientes. Bien, nosotros en el día del bautismo hay 2 momentos muy particulares. Ese momento en que el sacerdote entrega esa candela que la ha encendido desde el cirio pascual, símbolo de Jesucristo resucitado. Jesucristo que muriendo, así como la candela va muriendo poco a poco, ilumina, así también Jesucristo, nosotros recibimos la luz para dar vida. La recibimos y la transmitimos, la damos, la donamos como el Señor. Así también, hermanos, dicen los primeros cristianos tenían este rito que al niño se le ponía un poquito de sal en la boca. Recordando estas palabras que dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, se le ponía un poquito de esa sal, se le ponía un poquito de sal en la boca al niño, recordando estas palabras de Jesús. Bien, queridos hermanos, hermanas, nosotros estamos llamados a bendecir y agradecer a Dios porque nos llama, no somos dignos. Recordemos hoy la segunda lectura, San Pablo. San Pablo, hermanos, nos ayuda siempre a poner los pies en la tierra. Siempre nos ayuda a aterrizar, a vivir el presente, a vivir con los ojos abiertos. Y dice San Pablo hoy en la predicación, yo no he venido con sabiduría, yo no he venido con palabras, con discursos, yo he venido con la predicación que Jesucristo, muerto y resucitado. Recordemos, hermanos, que San Pablo, a él le gusta, él ama decir, yo soy indigno, yo que fui un perseguidor de los cristianos, yo soy como un aborto, porque fui un perseguidor de los cristianos. Pero el Señor ha usado misericordia. Por misericordia me ha llamado a ser predicador para los pueblos, para los gentiles. Entonces, hermanos, San Pablo nos ayuda en sus cartas, en todas las cartas, la palabra de Dios nos ayuda a poner nuestros pies en la tierra y a recordar que nosotros no hemos nacido en la luz, hermano. Eso es importante, que nosotros necesitamos como caminar y darnos cuenta
darnos cuenta que primero que todo, Él es la luz y Él me ha llamado de las tinieblas a la luz y lo dirá. San Pablo lo dirá continuamente, en la carta a los Gálatas, en la carta a los Colosenses, dirá continuamente, el Señor nos ha transferido, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado a su luz, al reino de la luz. Nos ha llevado Él por misericordia. Ahora, y hermanos, eso quiere decir que hay un camino que hay que hacer con el Señor. Hay un camino que tenemos en nuestra vida. Tenemos que descubrir poco a poco que nosotros no somos como Él, que nosotros no hemos sido, tal vez hasta el día de hoy o hasta el día de ayer no hemos caminado en la voluntad de Dios. Ahora es el mismo el Señor que ha iluminado. Recordemos este episodio, San Pablo continuamente lo dirá. Él estuvo ciego, Él recibió una luz del Señor. Después de 3 días de oscuridad, después de un tiempo que el Señor le dio de estar en la oscuridad en sus ojos, para verse a sí mismo y para escuchar la voz del Señor, para prepararse a encontrar la gracia del Señor. Pues así también nosotros, hermanos, en nuestra vida podemos tener un tiempo, el tiempo que el Señor decida, que el Señor desee. El Señor en su voluntad desea que nosotros caminemos viendo la misericordia del Señor, viendo la luz de su palabra, viendo y caminando con su luz, descubriendo que nosotros estábamos en las tinieblas del error, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la falta del amor, en las faltas del amor, y caminamos hacia la luz. Y recordemos, hermanos, el Señor nos llama por el sacramento que has recibido del bautismo, nos llama a participar de esta misión como luz y sal y fermento, dirá en otra ocasión en el mismo Evangelio, sal, luz y levadura, fermento para la masa, para el pueblo, para la familia. Hermanos, es el Señor que tiene misericordia y nos llama, nos purifica. Hermanos, el Señor, recordemos que ha dado esta gracia a muchos. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos esta gracia, que podemos ir a buscar en la vida concreta de muchos hombres y mujeres y descubrir que es cierto, cómo el Señor tiene ese poder de transformar y sacar de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, de la infelicidad, de la tristeza a la alegría del reino de los cielos, de sacarnos de una vida sin sabor a una vida en la gracia, en la plenitud. A mí me gusta mucho recordar de la vida de los santos muchos momentos, muchas palabras vividas en la profundidad. Me gusta recordar mucho Madre Teresa de Calcuta, la Beata Madre Teresa de Calcuta, cómo miraba ella en cada rostro el rostro de Cristo, cómo miraba ella su incapacidad para amar. Recordemos, decía una frase tan simple, yo soy como un lápiz en la mano de Dios, yo no soy nadie. Decía, yo soy como un lápiz, es Dios que escribe, yo soy un instrumento. Y así podemos recordar, hermanos, esta gracia de la humildad, por esa luz de la palabra de Dios en el corazón del hombre, Dios concede esta humildad para actuar en la voluntad de Dios, en su voluntad. A mí, de manera especial, hermanos, me ha ayudado mucho el poder escuchar, el poder participar, contemplar a muchos hermanos, una fe. Recordemos, el Señor nos llama a ser sal, luz y fermento. Pues bien, a mí de manera especial me ha ayudado mucho ver enfermos en la cama, en esa preparación a la muerte. Muchas veces pensamos que tenemos que hablar y hablar y hablar. Bien, llega el momento, como dice en el libro del Coelet, hay un tiempo para hablar y un tiempo para el silencio. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Cada cosa tiene su tiempo.
Pues bien, si hay un tiempo para la predicación, para el testimonio, también llega el momento de la cruz, llega el momento del sufrimiento, llega ese momento donde tú puedes decir con Cristo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento también eres hermano. Tú no te das cuenta y es mejor que no te des cuenta para que no caigas en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia. En ese momento tú estás unido a Cristo. Cuando estás sufriendo en tu cuerpo, en tu espíritu, puedes unirte a Jesucristo y con Él ser instrumento de paz, ser instrumento de luz, ser sal, ser fermento para la masa, para el pueblo de Dios. Queridos hermanos, hermanas, pidámosle al Señor su gracia. Dice San Pablo en sus cartas: es el mismo Dios que ha predispuesto para nosotros obras de santidad. El Señor nos ha dado la gracia del bautismo, y por la gracia del bautismo Él ha predispuesto ya en nuestro corazón, quiere ponernos en nuestro corazón ese deseo de santidad y de obrar en su voluntad. Y Él desea, Él tiene muchos dones, Él tiene un proyecto de salvación, de felicidad para ti. Podemos ser instrumentos, podemos obstaculizar su voluntad, su plan en nosotros. Podemos vivir esas obras que Él desea que nosotros las vivamos para su gloria, para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, bendigamos al Señor, que Él nos llama a participar de este ministerio, de ser como Él, con Él, sal, luz de fermento. Y recordando esas palabras que nos llama: bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los hambrientos, los sedientos de la justicia de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Así sea.